Listo, se inició a grabar. Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta parte de lo que es este curso rápido para PIC 30 DSPIC 33 es básicamente lo que son interrupciones, AS, WART y, y lo que es el timer. Además de lo que es los puertos de entrada y salida. Bueno, yo creo que todos, o bueno, hay algunas personas que no han trabajado con este tipo de microcontroladores, por lo que se va a usar en esto es el compilador MPLAB XC16 y pues el MPLAB X. Entonces esto se puede encontrar aquí en esta página. Entonces aquí está el MPLAB X y más abajo se puede encontrar lo que es el XC8 o el XC16. Esto lo voy a compartir aquí en el chat y listo. Entonces eso es lo que se va a utilizar para el TSPIC. Listo. Entonces para crear un nuevo proyecto lo que se hace es ir en archivo, en project. Entonces aquí se selecciona esto, se le da al siguiente y aquí se selecciona el DSPIC. En nuestro caso el DSPIC es el DSPIC 33 FJ 32 qué pena, MC 202. Este es el DCP que vamos a utilizar. Le damos siguiente. Elegimos el compilador. Cuando ya habremos instalado los dos programas, el MPLAB X y el compilador X16. Le damos a siguiente. Y aquí podríamos hacer una nueva carpeta que se llame ejemplo. Y aquí le voy a poner ejemplo 6, raya al piso, ejemplo. Y le damos a finalizar. Listo. Entonces para crear lo que es un nuevo archivo, aquí le damos a el main. Entonces aquí damos main. Y aquí estaría todo lo que es el código principal. Ahora lo que vamos a hacer es importar librerías. Vamos a importar la librería más importante, que es para la configuración de PLL y eso. Entonces aquí lo que se hace es dar clic ahí y pues nos iríamos a donde tuviéramos una librería como tal. Por ejemplo, aquí hay un proyecto y las librerías aquí en source files importaríamos lo que son las .c. Entonces aquí en esta importaría lo que es el system de CPIC 33 y aquí toca importar lo que es el header. Entonces aquí se le da en copy y se le da así y listo. Y entonces estas librerías se incluyen acá. Listo. Entonces ahí se incluye la librería y ya se podrían usar. Ahora vamos a ver lo que es los puertos de entrada y salida para este microcontrolador y para generar todo lo que use MPLAB o microchip en XC8, XC16 o en XC32. Entonces aquí le voy a dar control S, voy a cerrar y voy a abrir
un proyecto que tengo de ejemplo. Entonces, vamos a ver. 2, 5. Entonces, para abrir proyectos, vamos a lo que es DCPIC P1 y aquí abriríamos este proyecto. Y listo. Aquí estaría. Source files. No, este es el que ya teníamos. Aquí está. Listo. Ya está abierto. Entonces aquí tendríamos los puertos de entrada y salida. Entonces aquí lo que se hace es configurar con esta parte de la librería systemdscpic33.h. Lo que se hace es configurar el PLL para que el microcontrolador funcione a 40 MHz. No me voy a centrar mucho en lo que es la configuración del PLL. Ya ustedes podrían ver más adelante con el datasheet y eso. Y bueno, aquí estaría lo que es la configuración de los puertos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con Tris? Lo que se hace con Tris es básicamente configurar si es entrada o salida. Cuando es 1 significa que es entrada y cuando es 0 significa que es salida. Ahora voy a abrir lo que es Proteus para mostrarles algo. Listo. Entonces aquí estaría lo que es en Proteus. Entonces tenemos los puertos. En este caso este PIC tiene el puerto A, que sería todo este grupo, y tiene el puerto B, que sería este otro grupo. Entonces lo que se está haciendo aquí es poner los puertos tris A0 y tris A1 en uno. Es decir, estos dos van a ser entradas y el puerto tris B y el tris B2 y el tris B3 como salidas. Es decir, estos dos van a ser salidas. Listo. En este código lo que se hace es que cuando se presione un puerto, entonces va a alumbrar lo que es... Bueno, antes de eso, para leer los puertos se utiliza port, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el A0, que sería este, lo leemos, ¿sí? Entonces con port se lee el puerto. Y luego con lat lo que hace es escribir el puerto. Entonces se escribe el B2. Entonces aquí lo que hace es que cuando el puerto A0 es igual a 1, entonces se enciende lo que es el puerto B2. Entonces vamos a confirmar lo que es este código en simulación. Entonces aquí los dos están activados, entonces los dos se encienden, ¿sí? Pero cuando desactivamos uno, entonces se apaga este. Cuando desactivamos este, entonces se apaga este. Listo. Esto es con respecto a los puertos. Ahora vamos a ver lo que es la WART. Todo esto se los voy a compartir. Tengo aquí lo que es el proyecto como tal.
o bueno, todos los proyectos. Entonces aquí en este link van a estar esos proyectos en MPLAB. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la WART, que es para básicamente manejar lo que es la pantalla. Entonces voy a abrir lo que es el ejemplo en Proteus. Y listo. Entonces, bueno, aquí el código lo que hace es eco con la WART, es decir, los programas los símbolos que escribamos aquí en el terminal, va a volverlos a escribir aquí. Entonces, bueno, tenemos lo que son las interrupciones, que lo vamos a ver junto a la WART, pero más adelante vamos a ver lo que son las interrupciones externas y tenemos lo que es el código. Entonces aquí lo que se hace es configurar el PLL. Aquí lo que se hace es que todos los puertos sean digitales. Esta parte es importante, que todos los... Listo. Entonces aquí tenemos lo que es la configuración. El que va a ser el transmisor se configura, el que va a ser receptor se configura como 1 y el que va a ser como transmisor se configura como 0. He de decir que la librería mwar.h la obtuve, o mejor dicho, modifiqué esta librería de lo que había hecho ya el ingeniero Juan David para lo que es el PIC32MX. Y bueno, entonces aquí lo que se hacen es escoger los pines para lo que es el RX y el TX. Entonces aquí, si se da en control de espacio, se puede ver que se pueden escoger todos estos pines. Y aquí, si le damos en control espacio, se puede ver que solo se pueden escoger para la transmisión solo 2 pines. Y aquí está lo que es la velocidad o el baud rate. Entonces ahí se configura. No sobrepasar los 9600 para simulación. Y eso. Entonces aquí lo que se hace es habilitar el WART. Entonces se habilita la WART y se habilita el TX. Y aquí lo que se hace con las interrupciones es básicamente dar aquí prioridad 7. Hay 7 niveles de prioridad, entonces esta es la máxima y 1 sería la mínima y 0 ya estaría lo que es el código. Entonces lo que hacen las interrupciones es prácticamente pues interrumpir, ¿no? Es decir, se está ejecutando un código y cuando se activa lo que es una interrupción se va a esta parte del código y ejecuta esta parte de aquí. Entonces, aquí está lo que es, bueno, la máxima prioridad para interrupciones. Aquí lo que se hace es bajar la bandera de interrupciones, que es importante. Cada vez que se activa una interrupción, esta bandera se activa y toca volver a bajarla. Y aquí lo que se hace es habilitar la interrupción. Listo. Entonces aquí, luego cuando hay una interrupción en el sistema, lo que hace es que verifica si hubo pues la interrupción y eh, al, a una variable de tipo char que es temporal, la lee y luego otra vez la escribe. Como digo, este código lo que hace es eco y luego baja la bandera de interrupciones. Entonces vamos a verlo aquí en Proteus. Entonces tenemos aquí ya nuestro ejemplo en Proteus. Y lo que haríamos
ya está cargado el programa. Para cargar un programa, lo que se hace es simplemente ir acá. Por ejemplo, está la carpeta de Proteus. Por ejemplo, nos saca acá. Entonces nosotros vamos al proyecto en MPLAB, le damos a Is en Default, Production, y aquí estaría lo que es el punto .exe. Antes de eso hay que, pues, eh, compilar el programa. Y listo. Entonces aquí ya, ya se le daría a ejecutar y en debug iríamos a lo que es el virtual terminal. Entonces aquí está. Por ejemplo, si yo presiono la letra A, él me devuelve la letra A. Si presiono la letra B, él me devuelve la letra B. Y así. Listo. Ahora vamos a ver lo que son los timers. Entonces, timers. Source files. Bueno, listo. Los timers básicamente lo que hace es que nos ayuda a temporizar, es decir, cuando configuramos un timer en un cierto tiempo, por ejemplo, no sé, 10 milisegundos, entonces se va a ejecutar esa acción del timer cada 10 milisegundos. Entonces, en este ejemplo lo que hace es configurar aquí con PLL a 40 MHz el microcontrolador. Luego aquí todos los pines son digitales. Luego el tris B, o sea, todo el puerto B, lo pone como salida y el lat B, todo el puerto B, lo pone en 0. Es decir, todo está en 1. Y aquí los timers, existen varios tipos de timers. Existe el timer 1, el timer 2 y el timer 3 para este microcontrolador. El timer 2 y 3 tienen una función especial y es que, por ejemplo, en el timer 2 y 3, entonces lo que hace es que se pueden hacer temporizaciones más largas. Entonces, ¿cuál es la temporización que se puede hacer con timer 1, timer 2 y timer 3? La temporización más larga es que este numerito sea lo que es 2 elevado a la 65. Esa es la temporización más larga, con una preescala de 256. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo como tal o el periodo como tal del timer? Entonces, aquí voy a abrir un board. Y entonces, el periodo como tal T va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Va a ser igual a 1 sobre la frecuencia del microcontrolador. En este caso ya habíamos dicho que lo tenemos a 40 megas. Entonces aquí es la frecuencia del microcontrolador por lo que es la preescala. Por lo que es lo que es esta parte de acá, que lo voy a llamar este es un registro específico del microcontrolador, pero en este caso lo voy a llamar Y o -1. Entonces ahí estaría el periodo de cada timer. Entonces aquí, si hacemos las cuentas, el timer está configurado a 1 sobre por 10 a la 6 por
256 por 1562. Entonces está más o menos configurado a este periodo. Entonces en frecuencia, esto no tiene bueno, más o menos está configurado 100 Hz. Entonces aquí lo que se hace ya en el bucle infinito, lo que hace es que timer 1 en test, ahí lo que hace es que si se activa la bandera o si se activa lo que es el desborde del timer como tal, entonces lo que hace es negar lo que es lat B, es decir, lo que hace es encender o apagar el puerto B. Entonces, vamos a Proteus. Y aquí estaría lo que es la simulación en Proteus. Y al correrla, vemos que se está generando una señal cuadrada. Aquí dice que cada segmento tiene 2 milisegundos. Entonces aquí 2, 4, 6, 8 y más o menos 10 milisegundos. Lo que sería más o menos de 100 Hz. Listo. Ahora vamos a ver lo que es a ver, ya vimos el ward, la ward. Vamos a ver las interrupciones externas. Entonces, aquí tenemos las interrupciones externas. En este caso es necesario ya tener el datasheet a la mano para ver lo que son las interrupciones externas, ya que hay que configurar algunos registros. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el PLL config. Y entonces lo que va a hacer es poner pues el pic a 40 MHz. Luego, bueno, aquí podríamos poner lo que es los puertos, que todos los puertos sean digitales. Entonces aquí pongo este como el proyecto principal. Listo. Entonces aquí que todos los puertos sean digitales. Y aquí lo que se puede poner, se va a hacer la interrupción o vamos a configurar la interrupción externa número 1 en el puerto número 8. Entonces aquí lo que hacemos es ponerlo como entrada y vamos a, es decir, cuando se active la interrupción va a encender un LED. Entonces aquí vemos que el puerto B1 va a ser salida y el LED B pues que inicie en 1, ¿sí? Es decir, que el puerto 1 esté encendido cuando se inicie el programa. Ahora aquí, esto es básicamente lo que es la configuración de la interrupción 1 como en el puerto 8. Entonces lo que tiene este CPIC es que tiene pines programables. Por ejemplo, vamos aquí. Aquí está lo que es la configuración. Este datasheet se los dejaré aquí. Entonces, aquí tenemos lo que son las interrupciones. Bueno, más que las interrupciones, aquí tenemos lo que son las configuraciones de los pines, ¿sí? Entonces, como los pines son programables, si yo, por ejemplo, puedo tener la interrupción externa 1 en el pin RB1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, yo puedo configurar lo que es esa interrupción en cualquiera de estos pines, los que diga RP. Entonces, según lo que nos dice el datasheet, es que si por ejemplo queremos configurar la interrupción externa 1,
Su función se llama int1 y su registro es rpint0. Entonces, aquí estamos y aquí tenemos este registro, el rpint0 bits. Punto. Y aquí lo que tenemos es ya lo que es el nombre del registro, que aquí está en configuración bits. Entonces, int1r. Entonces, aquí configuramos int1r. Y esto lo igualamos al pin que deseamos o que queremos en el cual se ejecute la interrupción. Podría ser el pin RP0, RP1, que sería este, o bueno, cualquier pin. Entonces en este caso lo voy a dejar en el 8. Y entonces aquí, esta parte de acá, esta instrucción es para configurar como flancos descendentes. Aquí el microcontrolador no solamente tiene una interrupción externa externa, sino tiene varias. Por ejemplo, si queremos otra interrupción, aquí podríamos configurar la interrupción 0, la 1 o la 2. Entonces aquí para sacar este menú, lo que se hace, o bueno, sale solo, o si no sale, se puede hacer con control espacio. Listo. Entonces en nuestro caso elegimos la 1. Entonces aquí se selecciona como flancos ascendentes. Aquí se puede seleccionar también la 1. Aquí no aparece ni la 2 ni la 3. Entonces aquí lo que habría que hacer es buscarlas. Por ejemplo, en el 3 hay otro tipo de interrupciones. Aquí están lo que son las interrupciones por la WART. En la 2 estaría otro tipo también de interrupciones. Esto es más que todo de buscar si quieren otro tipo de interrupciones. Entonces aquí lo voy a dejar en el 5. Y aquí voy a usar la interrupción 1. Entonces aquí lo que estoy diciendo es con respecto a las prioridades. En este caso va a ser de prioridad 7. Luego aquí lo que se hizo lo mismo con la WART, se baja la bandera de esta interrupción. Entonces en este caso es el IFS 1. Y aquí lo que hace es habilitar la interrupción. Entonces listo. Cuando ocurre la interrupción, entonces va a verificar si en efecto hubo un flanco ascendente con esta parte de aquí. Y luego va a hacer lo que es cambiar el estado del pin B1. Entonces vamos a ver esto en Proteus. Y listo. Aquí tenemos el ejemplo en Proteus y lo vamos a correr. Entonces aquí el LED inicia encendido como habíamos programado y luego cuando hacemos así ya se apaga. Luego aquí hubo un cambio de estado pero no lo detecta porque configuramos la interrupción como flancos ascendentes y entonces volvemos a darle y otra vez se enciende y otra vez se apaga. Aquí podríamos configurarlo a 1 y aquí ya podríamos configurarlo a 0. Y ponemos esto como, bueno, esto ya está como main project y listo. Al hacer esto, bueno, este no se, listo. Listo, al hacer eso, entonces ya al correrlo, que inicia como 1, entonces aquí ya no se apaga porque lo estamos configurando como flancos descendentes. Entonces se va a apagar cuando haya un flanco descendente. Listo. Entonces ya vimos lo que es el timer, el PWM todavía no, las interrupciones
y la UART. Vamos a ver lo que es el ADC. Entonces aquí tenemos el ADC. Bueno, aquí tenemos lo que es el ADC. Entonces ya aplicamos todas las librerías que vimos anteriormente, que son los timers, la UART, la librería para configurar lo que es el PLL y una librería adicional que es el stdi, que es ya estándar del lenguaje C. Entonces ya aquí lo que tenemos es un vector de tipo char que va a ser el mensaje ya para enviar datos. Entonces primero lo que se hace es configurar todos los puertos como digitales. Luego se hace es el vector del AS, que vamos a ver más adelante para qué sirve. Y luego tenemos una variable de tipo, una variable que es voltaje. Entonces tenemos el tris A0 y el tris B6 como entradas y el tris B7 como salidas. Bueno, como salida. Y aquí configuramos la UART. La UART 1 a RB6 y RB7 a 9600. Habilitamos la UART y aquí lo que se hace es configurar los canales. Entonces ya voy a abrir el ejemplo. Listo. En Proteus tenemos este circuito. Entonces, ¿cuáles son los canales que podemos usar? Entonces, aquí en donde dice AN, AN0, AN1, esos son los canales. Entonces tenemos AN0, AN1, AN2, AN3, AN4 y AN5. Entonces esos son los puertos del AEC. Entonces esto lo hice ya para confirmar que en efecto está funcionando, pero lo puedo borrar acá. Listo. Entonces aquí tenemos dos potenciómetros. Para empezar, el PIC, el DC PIC funciona no a 5 voltios, sino a 3.3 voltios. Entonces, lo que son las entradas del AS no puede ser mayores a 3.3 voltios. Entonces, aquí tenemos los dos potenciómetros. En este caso, están conectados al RA0 y al RA1. Listo. Que son el canal 0 y el canal 1. Entonces, aquí voy a poner canal 0 y canal 1. Y aquí se indica el número de conversiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esta parte de acá? Esto va a llenar el vector que dijimos antes. Es decir, este vector que está acá, o bueno, un vector aparte que está dentro de la librería, lo va a llenar. Entonces, como son dos conversiones, va a llenar dos espacios de ese vector. El espacio número 1, el vector correspondería al canal 0 y el espacio 2 al canal 1. Luego aquí cambiamos el canal por canal 0 y luego aquí lo habilitamos. Y ahora habilitamos lo que es el tiempo de muestreo con el timer. Aquí no me acuerdo muy bien qué tiempo le configuré, pero bueno. Y aquí se le da el timer 1 control, se activa el timer. Entonces vamos a ver. Cuando se activa el timer, entonces lo que hacemos es iniciar lo que es la conversión del AS. Toca indicarle que vamos a iniciar una conversión al AS. No lo hace de manera automática. Entonces cuando le indicamos la conversión del AS, inicia a hacer su proceso de conversión como tal.
Y luego de terminar ese proceso, activa lo que es una bandera, la cual se puede leer con esta función de acá. Entonces, cuando se activa la bandera, va a leer lo que es el ADC. Entonces, aquí ADC datos, que es nuestra variable de arriba, va a llenarlo con va a llenarlo básicamente los dos primeros datos. Entonces ADC read datos. Y luego lo que se hace es convertir en voltaje lo que es esa variable. Entonces aquí en el 0 tenemos lo que es el canal 0 que habíamos configurado acá. Se multiplica por 3.3, que es el voltaje que tenemos como referencia, y se divide en 4096 debido a que el AS es de 12 bits. Luego lo que se hace es imprimir. Entonces C0, entonces se imprime como float. Y luego lo que se hace es... No, se pasa lo que es la variable de tipo entera a lo que es a lo que es un mensaje de tipo char con este formato, y luego lo que se hace es imprimir en la huerta y después se lee el segundo canal que configuramos. Aquí puede ser canal 1, canal 2, canal 3, bueno, puede ser cualquier canal que podemos poner acá. Para poner nuevos canales sería con una AND. Entonces CH, control de espacio, y aquí están los canales disponibles. Y aquí tendremos que poner 3 para leer 3 canales, pero en este caso va a ser 2. Entonces se obtiene la segunda posición del vector, se multiplica por 3.3 y se divide en 4096, que son los 12 bits. Se convierte a este formato y se imprime. Entonces, vamos a ver qué sale. Primero vamos a compilar el programa. Listo. Y vamos a ejecutar esto. Entonces los dos están en 100%, por eso nos está imprimiendo 3.299. Y si bajamos, aquí este ya nos va a imprimir menos voltaje porque bajamos el potenciómetro. Y así sucesivamente. Y listo. Ya tenemos 0 voltios en el canal 0 y en el canal 1 tenemos 3.3. Y ahora bajamos aquí esta parte de acá. Y como vemos también baja lo que es el canal 1. Entonces se baja lo que es la tensión. Listo. Esto con respecto al AS, y ya vamos a ver lo que es el periférico PWM. Entonces aquí vamos a Source Fields y a Mine. Entonces, bueno, aquí todo esto es para generar lo que es una señal sinusoidal, pero lo voy a comentariar. Listo. Entonces, para configurar esto ya se tiene que hacer a bajo nivel, es decir, ya se tiene que ver lo que es los registros y todo eso para configurar el PWM. Entonces aquí hay un manual de referencia que se los paso, que es del periférico que vamos a usar, que es del Motor Control PWM. Entonces,
Entonces aquí tenemos lo que es el motor control PWM y lo que hace es básicamente comparar eh, señales de tipo rampa con una constante para sacar lo que es el PWM. Entonces, bien, vamos a iniciar a ver cómo calcular todo, ¿no? Entonces, tenemos en este caso un pre-scaler y un post-scaler. Y tenemos el modo para correr. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que al PWM1, ya que tiene dos PWMs, aquí en el datasheet podemos ver que tiene dos módulos ya. Entonces, motor control. Entonces tiene el primero y el segundo. Entonces el que vamos a usar va a ser el primer módulo de acá. Entonces aquí está. Vamos a configurar el primer módulo. Entonces el post-scaler lo que hace es darle una, como se vio en los simers, una post-escala a lo que es el reloj, pero ya el microcontrolador como tal. Entonces aquí se está diciendo que es en 1, es decir, no va a modificar el reloj del microcontrolador como tal. Y aquí lo que se está diciendo es que corra libremente, es decir, que no haya nada que lo interrumpa ni nada. Entonces vamos a ver. Aquí, para calcular lo que es este numerito de acá, que es el de este registro, el TPT PER, que es de 395. Entonces, para configurar ese número, lo que se hace es con esta fórmula que está acá. Entonces, ¿qué es lo que es ahí arriba? FCY. FCY es la frecuencia del microcontrolador, en nuestro caso. Luego tenemos lo que es la frecuencia PWM. Y luego tenemos lo que es la preescala que vimos arriba. Entonces, en nuestro caso es 1 y la frecuencia de PWM. Para este caso, lo que vamos a hacer es configurarlo como 100 MHz. Entonces, digo 100 kHz. Entonces, aquí está. Voy a hacer los cálculos. Entonces, sería la frecuencia 40 por 10 a la 6 dividido en la frecuencia del PWM por la preescala. Bueno, dividido entre 100 kHz. Y esto es igual a 400. He de decir que se está haciendo todo esto con el reloj interno. Y pues por esa razón es que cambió un poquito lo que son los números. Porque no es tan preciso ese reloj. Entonces para obtener este número, se sintoniza un poco. Pero bueno, da más o menos 400. Listo. Ahora, una vez configurado la frecuencia del PWM, se pone este registro de acá, hace que los pines. Entonces, vamos a lo que es ya la simulación. Listo. Entonces aquí vemos PWM1, H2, HL2, H1 y L1. Entonces, todos estos pines se pueden configurar como PWM. Entonces lo que hacen es que los pines se están en modo complementario.
Es decir, si por ejemplo el pin H1 high está en 1, pues el H1 low estará en 0. Entonces, aquí está. Entonces, si este pin está en 1, el otro pin estará en 0. Y se habilitan los pines. Se habilita el de high y el de low. Luego, aquí los datos, bueno, lo que es el PWM tiene una frecuencia como tal. Y en medio de eso se puede actualizar los datos cada vez que se esté generando lo que es, mejor dicho, aquí. Entonces aquí vemos la rampa. Entonces, por ejemplo, tenemos configurado el PWM en este punto de acá. Entonces podemos decir que se actualice los datos hasta que otra vez haya pasado lo que es ese periodo de muestreo, es decir, acá, o se actualice los datos de manera real, es decir, que se actualice en esta rampa de acá, más no en la siguiente. Listo. Habilita las actualizaciones y aquí. Aquí ya es lo de la configuración del tiempo muerto. Entonces, en el manual de referencia podemos irnos hasta acá. Entonces, tenemos lo que es el dead time, una preescala y lo que es el TCY. Entonces, el TCY es el periodo que va a nuestro microcontrolador, que sería 1/40 MHz. Y ese sería nuestro periodo. Entonces aquí, si nos vamos a lo que es el... Bueno, aquí... No, en el datasheet. A lo que es el datasheet. Aquí en donde dice control de tiempo muerto. Entonces aquí podemos ver que podemos utilizar como un TCY, dos TCYs o 4 u 8 TCYs con lo que es la preescala. Entonces, en este caso, la preescala la puse en 2 TCY. Sí. Entonces, para calcular el tiempo muerto, que es la diferencia entre que el microcontrolador, o mejor dicho, entre que una señal, la PWM high, se esté activa y la otra se desactive, pues ese es el tiempo muerto. Entonces, aquí estaría el prescaler y aquí sería el periodo de muestreo. Entonces, en este caso va a ser de 2 veces el periodo de muestreo. Entonces, aquí está dividido en 20 MHz y aquí el tiempo muerto que requiero, ¿no? Para obtener lo que es eh, este registro de acá, para calcular este registro de acá. Entonces, por ejemplo, ahí estaría, vamos a ver en la calculadora, estaría lo que es el dead time. Entonces, vamos a ver qué tiempo está configurado ahí. Entonces sería 1 dividido en el dt, que sería 5. 5 si no me equivoco. Sí, no entras. No, sí, 5 por 2 por 1. Vamos a ver. 1/40 MHz.
Entonces tendría este tiempo de muestreo que sería de 25, digo, 250 nanosegundos creo. Listo. Entonces ahí se configura el tiempo muerto. Y aquí lo que se está haciendo es asignar qué tiempo muerto quiero. Si quiero el tiempo muerto A o si quiero el tiempo muerto B. Entonces aquí, si por ejemplo quiero el tiempo muerto B, se selecciona uno. Pero aquí sería 0. Y aquí ya sería lo que es la configuración ya de cuánto ciclo útil quiero. Entonces la resolución que va a tener el ciclo útil va a ser este número que calculamos aquí por 2. Entonces aquí estaría configurado con un ciclo útil de 50 MHz. Ahora vamos a ver lo que es la simulación. Digo, un ciclo útil del 50%. Vamos a ver lo que es la simulación. Entonces, aquí está. Entonces, simulamos. Y aquí vemos que tenemos un ciclo útil del 50%. Y ahorita nos va a mostrar lo que es la frecuencia. Vamos a ver. Listo. Ahí nos muestra la frecuencia que es de 100 kHz. Y si le hacemos zoom al tiempo, vamos a darnos cuenta que tiene un pequeño tiempo muerto. Entonces vamos a ver, vamos aquí a hacerlo como el proyecto principal y vamos a modificarlo a 700. Listo. Entonces aquí paramos y volvemos a correr la simulación. Y como vemos, el ciclo PWM, digo, el ciclo útil aumentó. Y si lo configuramos a 100, entonces paramos acá y otra vez volvemos y corremos. Y aquí el ciclo útil disminuyó. Entonces aquí está lo que es el pin high y aquí está lo que es el pin low, que son complementarios. Ahora, si por ejemplo aquí le ponemos 20, 20 y 20 a los dos, y aquí, bueno, 395 al 50%. Entonces vamos a ver que el tiempo muerto aumentó, ¿sí? Ahora podemos configurar lo que es el tiempo muerto, por ejemplo, para esta parte de aquí, diferente al tiempo muerto de esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo, por ejemplo, 5 otra vez, y por ejemplo aquí pongo 1, entonces vamos a ver lo que pasa. Uy, no, que era 1. Entonces, volvemos y corremos. Entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo muerto acá es distinto a este tiempo muerto, ¿sí? Porque en este caso, eh, lo que es el A está tomando lo que son, lo que es esta parte de acá,
y el B está tomando esta parte de acá. Si por ejemplo ponemos estos dos en 1, los dos van a tomar el B. Y el tiempo muerto aumentó en los dos. Y si por ejemplo ponemos este en 0, no, esto creo que ya lo teníamos en 1. Ah, no, este es en 0. Aquí podemos ver que ahora el tiempo muerto corto está aplicado acá y el tiempo muerto largo está aplicado acá. Entonces se puede aplicar diferentes tiempos muertos en una misma señal. Y bueno, entonces esta es más o menos para el pwmconfig, esta función. Entonces aquí lo voy a poner a 0 otra vez. Y aquí lo voy a poner en 5. Y entonces tenemos aquí lo que es una interrupción por timer. Esto ya está comentariado ya que es para generar una SPWM. Y aquí lo que tenemos es, bueno, tenemos estas dos funciones. Esta función lo que permite es habilitar lo que es el PWM. Y esta otra función lo que permite es básicamente configurar lo que es el ciclo útil con la resolución que tenemos. Y aquí estaría lo que es la configuración. PLL config, todos los puertos digitales, los puertos que voy a usar para... Es que ni siquiera... No. Aquí... Ya si uno configura los puertos PWM, automáticamente se van a configurar como salidas. Entonces no es necesario hacer el trace, pero bueno. Aquí lo dejo por si acaso. El PWM config, que configura el PWM y lo habilita. Listo. Entonces aquí ya saca lo que es nuestra PWM con frecuencia de 100 kHz. Y pues yo creo que eso ya sería todo con respecto a lo que tenía para explicarles de ese PIC 33. No sé si hay alguna duda. No sé, muchachos, si tienen alguna duda acerca del manejo de ese PIC 32 que nos acaba de explicar Esteban muy amablemente. Yo sí tengo una duda, ingeniero. Sí, Bueno, claro, Camilo. pues con respecto a este PIC, en cuanto a nivel esquemático y de montaje, no hay ninguna especificación especial, porque por ejemplo en el PIC 32 había que poner pues unos capacitores y también un switch para reset. Digamos, para este PIC no hay un montaje, así como en ese caso en el PIC 32. Bueno, para este PIC sí habría un montaje especial. En este caso no se hace por lo que es más que todo para simular el microcontrolador, pero sí habría un montaje especial. No he buscado aún, pero pues esto se podría ver en el datasheet, no sé. Listo, entonces aquí está lo que es el datasheet. Entonces se configuraría más o menos como el PIC 32. Entonces aquí en el master clear iría una resistencia de 3K de 10K a lo que es BCC. Aquí iría el capacitor de tantalio
Aquí iría la alimentación, aquí también iría la alimentación con sus respectivos capacitores. Y ya los pines que son para programación, ¿cuáles serían? Serían estos dos pines para programación, el RB0 y el RB1. En el Master Clear se puede poner un switch para lo que es el reset. Ah, ok, entonces es básicamente igual al PIC 32. Sí, más o menos. Ok. Bueno, compañero, qué pena, yo tengo una duda. Es que llegué un poco tarde, entonces, si no se me podría recordar o decir, digamos, qué beneficios traería usar, o sea, o qué características y cualidades le daría al DSP frente al PIC 32 que es el que usamos. O sea, qué comparativas hay, qué estás como por encima, como para nombrar. Bueno, así como lo estoy usando, lo único que tendría mejor el microcontrolador este DSP con respecto al PIC 32 sería lo que es el AS, que en vez de 10 bits se puede configurar como uno de 12 o puede hacerse una configuración de 4 AS, obtener las muestras al tiempo de los 4 AS, no como estoy haciendo que es primero tomas la muestra de un canal, luego la otra, no. Ahí se puede tomar la muestra de 4 AS de 10 bits eh, sin multiplexar las entradas. Y pues el módulo que viene específicamente para lo que es hacer el control de lo que es motores. Bueno, mejor dicho, este módulo de acá. El motor control PWM, que este no lo tiene el PIC 32 y es necesario para algunas aplicaciones de potencia, en especial de inversores. Además, en este caso se puede simular, en este PIC se puede simular en Proteus, mientras que el PIC 32 no se puede simular aquí y pues sería un poquito más lento simularlo en lo que es multisim. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a eso, ¿cómo y en qué momento se hace la sincronización del MVP Lab con Proteus, Esteban? Bueno, aquí lo que hacemos para cargar el programa, básicamente es tomar nuestro proyecto, lo compilamos y entonces esta compilación o el archivo hexadecimal tiene lo que es una dirección. Entonces lo que hacemos es, bueno, paremos la simulación acá. Lo que hacemos es ir a lo que es la carpeta en donde está nuestro proyecto en Pilab que nosotros hemos creado. Entonces le damos aquí clic, le damos list, default, production y aquí está lo que es el archivo ex que generamos. Entonces le damos a abrir y ya estaría lo que es el código cargado al DSPIC. Y aquí en debug se abriría el osciloscopio. Ok, gracias. Otra pregunta, digamos, las librerías Timer, AS, Ward, ¿ya vienen como preestablecidas o uno debe describirlas completamente? No, uno tiene que llamarlas. Es decir, lo primero es como dije al principio del curso de que cómo traer las librerías y todo esto. Entonces, al principio puse aquí que, por ejemplo, para traer, no sé, bueno, aquí ya están todas las librerías. No, por ejemplo, quiero traer en este proyecto de la WART eh, lo que es una librería. Entonces aquí lo que ponemos es poner este como main. Entonces, por ejemplo, queremos traer la librería del AS. Entonces aquí le damos en add existing item y entonces
aquí, en la carpeta del proyecto, que ya tenga una librería ya preestablecida. Por ejemplo, esta de la AS, quiero traer la librería del AS a lo que es esta parte, este proyecto, que es la UART. Entonces selecciono el as.h, porque voy a incluir una librería de tipo header, o bueno, un archivo de tipo header. Lo selecciono y luego aquí también. Entonces selecciona el punto C. Listo. Y aquí lo que hace en el main es incluir esta librería con hashtags include. Entonces aquí se le da entre comillas y se asigna lo que es la librería, que aparece automáticamente las librerías que tenemos disponibles. Entonces aquí se le selecciona esta librería y ya la tendríamos importada. Ok, Esteban, muchas gracias. Bueno, Esteban, sí, señor. cuando usted configuraba el tiempo muerto, no sé si verificó que también se pueda, o sea, como tal, que no quede un tiempo muerto, sino un tiempo de sobrelape de las dos señales, ambas en estado alto. No sé si se puede hacer. Pues en este caso la verdad no sé, ingeniero, porque pues yo leí todo este documento y no, realmente no vi ningún tiempo de sobrelape. Eh, no, la verdad no creo que se pueda configurar en este microcontrolador. Ok, voy a revisarlo porque digamos que en las fuentes que funcionan no por voltaje sino por corriente, pues no se pueden dejar en circuito abierto, por lo tanto pues se requieren como unos tiempos se llama sobrelape, pero también es como otra subsección de los tiempos muertos, esos registros que usted modificaba Sí, se señor. pueden cambiar para, digamos que para que existan las dos señales en estado alto. Yo lo he trabajado es con los microcontroladores de Texas, ¿sí? Pero voy a revisar el documento, si algo le comento. Muchas gracias, Esteban, por la explicación. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Pues yo tengo una pregunta, una duda, pero es más como referente y va como más dirigida al ingeniero Juan David, el que está acá y es el docente que lleva la materia, que pues mi duda era o sea, qué problema habría con que Microc se dictara la materia enfocada a los DSP, porque pues por lo menos en DSP generalmente pues se podrían llegar a usar y se podrían llegar a sacar buenos laboratorios con DSP, pero pues no sé, o sea, creo que si ese tipo de información se abarcara en la materia de microcontroladores, se podría llegar a expandir más, o sea, los alcances que uno tiene al momento de desarrollar, o sea, de enfocar los conocimientos que uno tiene con otras materias. Entonces, pues no sé, digamos, qué posibilidad habría para los que vienen, que, o sea, de igual manera que se trabaja con el PIC 32, se trabaja con un DSP, enfocado pues más como a las cualidades que tiene un DSP. Buenas tardes, no sé si ahí me estén escuchando. Sí, señor. Ok, bueno, yo solo estoy aquí de mirón, me colé en la exposición, me parece interesante el tema. En cuanto a la pregunta que me hicieron, eh, realmente para programar un DSPIC primero hay que saber cómo funciona el microcontrolador. Si uno sabe cómo funciona un controlador y aprende a programar un controlador, puede programar un DSPIC, puede programar cualquier otro dispositivo de ese estilo, o sea, básicamente es lo mismo. De hecho, un microcontrolador y un DSP es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Específicamente, pues que los DSP tienen algunas características, como
por ejemplo, esos módulos PWM para aplicaciones específicas como control de motores, tienen módulos para detección o tienen lectores de coders de cuadratura, por ejemplo. Lo de ADCs que permiten o tienen varios ADCs en paralelo que permiten hacer muestreo en paralelo. Digamos que esas son como las diferencias que hay, pero en sí es básicamente lo mismo. Otra cosa adicional que tienen los DSPIC y es que ellos traen, digamos, inmerso un coprocesador específico para hacer operaciones eh, orientadas a procesamiento digital de señales. Tienen multiplicadores, acumuladores que permiten implementar filtros, controladores, ese tipo de cosas, eh, ahorrando pues tiempo de ejecución que un microcontrolador normal. Pero en sí es importante aprender a programar microcontroladores. Digamos que el curso de microcontroladores se debe orientar más en ese sentido, más que en aprender a programar un DSPIC, porque pues al final no se alcanzaría a ver de todas maneras por ejemplo, el engine DSP o, por ejemplo, ver esos periféricos específicos, porque pues hay que tener un background en la programación. Entonces, no alcanzaría el tiempo de todas maneras, porque de todas maneras se tiene que aprender a programar un circuito secuencial, aprender del lenguaje ensamblador, aprender de lenguaje C, periféricos básicos, módulos de comunicación. Entonces, es importante aprender eso primero antes de enfrentarse a otro dispositivo como son los DSPIC. Es lo que yo siempre les digo, si ustedes aprenden a programar un microcontrolador bien, a leer el datasheet y a interpretar el datasheet, pueden programar cualquier otra cosa, o cualquier otro dispositivo refiriéndose a sus manuales. Es que eso es como lo al respecto. Veo muy complicado pues involucrar DSPICs, o se podría, ¿no? Porque igual es como un microcontrolador normal. Ahora, para usarlo esos periféricos específicos, para usar el motor DSP y para usar esas cosas, pues de todas maneras hay que programar algunas cosas en lenguaje ensamblador para poder usar eficientemente esos recursos. Eh, entonces hay que saber de todas maneras microcontroladores para poder entrar a programar estos otros dispositivos. Entonces, no sé si de pronto Esteban, que está haciendo la explicación, eh, pueda decir algo al respecto, si crea que no es así. A mí me parece que es importante primero tener ese conocimiento para poder enfrentarse a esos otros dispositivos. Y si no, al final, pues pasa lo que ocurre muchas veces, que dicen que se usan los DSPICs programando como un microcontrolador normal, pero al final no se está usando el DSPIC como DSPIC, sino solo se está usando como microcontrolador. Entonces, pues, eso es como lo que está relacionado al respecto, ¿no? Y además, pues el PAE no se puede modificar, ¿no? Y pues en DSP, pues allá se ve la teoría y eso, y pues ustedes deberían estar en la capacidad con los conocimientos que tienen de poder implementar. Y entonces para eso están las FPGAs también. Bueno, pues digamos que ahí ya ustedes tienen insumos para poder desarrollar esas otras o enfrentar esas otras aplicaciones, ¿no? Eso sí es importante, pues que para poder ver DSP al menos se haya visto electrónica digital o se haya visto microcontroladores. Creo que eso es lo que se debe tener en cuenta más que otra cosa. Gracias. Gabriel, sí, sí. Su pregunta Sí, 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 resuelta. sí, o sea, pues, o sea, sí, lo que yo también tenía entendido era que se puede usar igual que un microcontrolador, pero pues es el ingeniero. Hay veces que uno usa un DSP con un microcontrolador, más no usa los beneficios del DSP. Pero pues ya escuchando la complejidad que requiere usar de verdad, o sea, un DSP, pues sí, queda muy complicado usarlo en un semestre que apenas alcanzan a ver los temas, todos los temas que nos dan el ingeniero. Entonces sí, gracias. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan David, por también estar en la reunión de hoy. Eh, no sé si hay más preguntas o si ya finalizamos por el día de hoy. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para preparar eh, pues este mini curso muy enfocado, muy práctico para sus compañeros y para mí también. Eh,
Le agradezco el tiempo, la disposición y muchas gracias por compartir su conocimiento. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vale, no hay problema. Vale, entonces le agradezco a los estudiantes que están de electrónica de potencia, pues el disponer de su tiempo para adquirir un nuevo conocimiento o digamos que reforzar lo que ya han adquirido. Para los estudiantes de la lectiva, pues nos vemos el otro martes en la sesión de clase. ¿Listo? Y para el grupo que solicitó como un espacio para dudas, entonces me quedaré acá esperándolos. Para los demás, muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego, ingeniero. Chao, Esteban, muchas gracias.